Bueno, buenas noches, Lee. Yo le voy a dar a conocer en esta oportunidad mi informe final de la práctica de observación de Educación Física 3. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Educación Básica, adscrito al IMO. Yo tuve la dicha de observar al inicio cómo el docente titular, César Amílcar Walsh López, realizaba el desarrollo y dominio de sus clases. Trabajé con los 3 grados del ciclo básico. Mi nombre es Mónica Susana Puactamat y mi número de carnet o orientación vocacional es 2018-02-6850. Y como justificación, la práctica de observación nosotros la llevamos a cabo con el fin de acceder a una idea más clara y precisa de cuál es nuestro rol en nuestro campo educativo, ampliando nuestros conocimientos y manteniendo una idea de cómo debemos profundizar y mejorar el aprendizaje de nuestros jóvenes, integrándonos en la participación proactiva y el aprovechamiento de espacio, material y generar un ambiente agradable. De la misma manera, se estimula un desarrollo motor que puede aumentar las capacidades físicas y asimismo el acondicionamiento físico que conlleva una mejor calidad de vida y evitar distintas enfermedades de cualquier índole. La importancia de la educación física en el nivel básico. La educación física se considera como un área obligatoria según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la Educación Básica. Se ha constituido como una disciplina fundamental para la educación y la formación integral del ser humano. Especialmente es implementada en la edad temprana, por lo que posibilita al niño a desarrollar sus destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso de su formación de vida. A través de la educación física, nosotros logramos que los niños expresen su espontaneidad, fomentar su creatividad y sobre todo permite conocer y respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello es indispensable la variedad y la vivencia de las diferentes actividades que presentan juego, bien sean lúdicas, de recreación y deporte, para implementarlas continuamente, sea en nuestra clase o en una rama disciplina deportiva. Experiencias sobre la práctica de educación física. Una de las experiencias que tuve fue la bienvenida al presentarme con los estudiantes. Fue muy bonito. También una de las experiencias que creo que marcó mi paso en la práctica de observación 3 de educación física fue que estábamos enseñando salto de vallas y los jóvenes decían, nosotros lo hacemos, pero si lo hacen los 3. Y mis compañeros, los otros 2 que estaban conmigo dando prácticas, ellos pasaron bien y a mí se me trabó el pie y me caí. Y mis alumnos empezaron a reír y uno de ellos me dijo, señor, hágalo otra vez hasta que le salga, porque él también se cayó y lo intentó 3 veces más y le salió. Y después, el último periodo que teníamos lo recibíamos con primero. Y nos pasó lo mismo, los jóvenes decían, es que nosotros lo vamos a hacer si ustedes lo hacen. Y entonces como yo había experimentado, digamos, antes el salto de vallas, lo pude hacer. Incluso había uno de los jóvenes que no quería hacerlo, se negaba a hacerlo y le dije pasar, le dije, y él me dijo, si pasa usted, invito a toda la clase y paso yo. Entonces le dije yo, está bien, entonces voy a pasar, le dije, y pasé, no me caí. Y él se fue a la tienda al final de la clase y sí logró pasar, o sea, logró vencer su miedo que tenía. Y sería solo. Bueno, yo escogí la guía de la semana 5 del grado de primero básico. Esta guía nosotros la realizamos el 26 de febrero del presente año.
El contenido temático que fue utilizado fue carrera de relevos. El nombre del maestro, César Amílcar Walsh López. La primera parte de las preguntas decía: ¿cómo es el proceso de evaluación de los estudiantes? Y él respondió que el proceso de evaluación que siempre se utiliza es el sumativo en todas las clases que se trabaja. Después decía qué dificultades encuentra, y él respondió que encontraba la participación, que muchas veces que el estudiante, sabiendo hacer las cosas, no las quería realizar, y como nuestro proceso de evaluación es sumativo, si el estudiante no participa va perdiendo sus puntos. Luego estaba la pregunta qué actividades realiza, pero no la respondió. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza? Él respondió que utiliza más la escala de rango y la lista de cotejo, ya que son más fáciles del manejo para él. Luego viene cuáles son los beneficios de utilizar estos instrumentos. Y respondió de la capacidad de observar hasta dónde rinde el estudiante, hasta qué punto necesita mejorar y en dado caso permite ver si aprendió o no aprendió lo enseñado. Como otra pregunta tendríamos cuáles son las dificultades que encuentra al utilizar este instrumento. Su respuesta dio la que más nos dificulta es la lista de cotejo, porque nos manda de una vez sí o no. Un ejemplo en salida en atletismo, lo realiza sí o no. En este caso, si el estudiante no cumple con todo que debe realizar él en la salida baja, hasta por el más mínimo detalle, su punteo se perdería. La otra pregunta sería: ¿algún consejo que pueda dar para agilizar el proceso de evaluación del estudiante? Su respuesta fue: para agilizar el proceso de evaluación, tratar de hacer durante la clase es más ágil, porque si evaluamos uno por uno, el resto va a estar molestando. Y cuando están trabajando y evaluando, se nos presenta algún inconveniente. En la segunda parte de las preguntas tenemos: ¿recibe capacitaciones para impartir la clase de educación física? Y él respondió: ninguna capacitación. Orientación hasta el momento. Luego tenemos la pregunta: ¿de qué temas ha recibido capacitaciones? Y él respondió que no había tenido ninguna capacitación ni ninguna orientación. Luego está la pregunta: ¿cuáles son los mayores retos a los cuales se enfrenta un maestro de educación física en la actualidad? Y él respondió: el mayor reto que siempre prevalecía en el establecimiento es que los estudiantes ya no quieren practicar el deporte, y también la adicción a la tecnología, el 100% de estudiantes del establecimiento. Estamos hablando de un 80% a 90% de estudiantes del establecimiento que traen teléfono. Entonces, en las aulas o en cualquier parte donde se encuentran o se desocupan en un rato, están o se mantienen con el teléfono. Eso es lo que ha afectado de que ya no quieran practicar el deporte y la actitud que tiene el estudiante. Y la última pregunta sería: ¿considera que su clase es constructivista? Y él respondió: en parte sí, pero directamente no del 100% de clases que se imparten. La mayor parte no es constructivista, porque el contexto no lo permite, por lo mismo que las actitudes de los estudiantes es negativa, más a lo tradicional donde el docente había, pero las formas de enseñanza es ahí donde cambia todo. Entonces, el trabajo, la clase, constructivismo es un alrededor de 40% y un 60% de mando directo. Y bueno, como componente de acondicionamiento físico tengo la fuerza,
Como bien sabemos, la fuerza es la capacidad de generar una tensión o una contracción muscular suficiente para superar una carga externa. Sabemos que hay diferentes tipos de fuerza, como fuerza máxima, fuerza de resistencia y fuerza explosiva. La fuerza que explicaré será la fuerza explosiva en el componente técnico deportivo fútbol. Dentro de las clasificaciones que se realizan en base a las manifestaciones de la fuerza, nos encontramos en este caso con la que más nos resulta significativa, con aquellos objetivos deportivos o con beneficios fisiológicos. La fuerza explosiva la podemos definir como la capacidad de manejar tensión muscular o por una unidad de tiempo, es decir, la capacidad del sistema neuromuscular de desarrollar elevados grados de fuerza en el menor tiempo posible. Tenemos que tener muy en cuenta que la fuerza se encuentra ligada por sus composiciones. Sería la composición muscular, la frecuencia de impulsos, la coordinación intra e intermuscular y la fuerza explosiva y la fuerza de aceleración. El componente técnico deportivo lo podemos trabajar en un ejemplo sería de trabajos de fútbol como salto de vallas, algunos trabajos de cambio de dirección, golpeo a puerta, puntería y un sprint. También se encuentra en un circuito fácil y sencillo para trabajar con nuestros alumnos, ya que si nos damos cuenta, la mayoría de los alumnos les gusta practicar el fútbol. En cierta manera, a la hora que nosotros realizamos otros deportes, para algunos es algo muy tedioso porque a ellos no les gusta ese deporte, pero nosotros como docentes tenemos el reto de implementar nuestros deportes de una forma creativa, pero que a la vez sea significativo en nuestro aprendizaje. Y eso sería solo. Gracias. Bueno, yo escogí la guía de la semana 5 del grado de primero básico. Esta guía nosotros la realizamos el 26 de febrero del presente año. El contenido temático que fue utilizado fue carrera de relevos. En nombre del maestro César Amílcar Walsh López. La primera parte de las preguntas decía: ¿cómo es el proceso de evaluación de los estudiantes? Y él respondió que el proceso de evaluación que siempre se utiliza es el sumativo en todas las clases que se trabaja. Después decía qué dificultades encuentra y él respondió que encontraba la participación, que muchas veces que el estudiante, sabiendo hacer las cosas, no las quería realizar, y como nuestro proceso de evaluación es sumativo, si el estudiante no participa va perdiendo sus puntos. Luego estaba la pregunta qué actividades realiza, pero no la respondió. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza? Él respondió que utiliza más la escala de rango y la lista de cotejo, ya que son más fáciles del manejo para él. Luego viene cuáles son los beneficios de utilizar estos instrumentos. Y respondió de la capacidad de observar hasta dónde rinde el estudiante, hasta qué punto necesita mejorar y en dado caso permite ver si aprendió o no aprendió lo enseñado.